La semana pasada vimos que el apóstol Pablo nos presentó una visión grande de Jesús, una visión majestuosa de Cristo. Y básicamente tratamos de entender que en la medida en que nosotros creamos en este Cristo glorioso, somos movidos a vivir como es digno de Él. Ahora vamos a ver los siguientes versículos aquí en el capítulo 1, empezando en el versículo 21, donde básicamente vamos a ver que el Señor nos empieza a recordar para qué es que Él nos unió a este Cristo glorioso. ¿Para qué es que este Cristo majestuoso se acercó a nosotros? ¿Para qué es que fuimos unidos a este Jesús tan glorioso? Y nos vamos a dar cuenta que la respuesta es bien sencilla. El Padre nos unió a Jesús, nos hizo completos en Cristo para que seamos hechos como Cristo. Es bien sencillo. Y este mensaje, entre otras cosas, nos va a recordar que Dios tiene un propósito para tu vida. Tú puedes estar seguro de eso. Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito es mucho mejor que el que todas tus expectativas se cumplan y que la vida te sonría y que las cosas se acomoden a tu favor. El propósito que Dios tiene para ti es hacerte tan bello y tan radiante como su Hijo Jesucristo. Lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí, lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí, es vivir viendo y disfrutando la grandeza de este Jesús. Porque en la medida en que nosotros lo disfrutamos y creemos en Él, somos transformados a imagen de este Jesús glorioso. De manera que nuestro carácter empieza a reflejar la belleza de Cristo. ¿Qué es lo que Dios hizo en nosotros? ¿Para qué es que hizo esto? ¿Y cómo colaboramos en ello? Son las tres preguntitas que vamos a contestar en el mensaje del día de hoy, que he titulado Permanezcamos creyéndole a Jesús. ¿Cómo no me acompañas a leer ahí del versículo 20 del capítulo 1, de donde vamos a basar nuestro mensaje? Dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El primer punto que vamos a ver en nuestro mensaje del día de hoy es que vamos a repasar el qué es lo que Dios hizo en nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo en personas como tú y como yo para que estuviéramos en Él? ¿Qué hizo? A lo mejor algunas personas de la audiencia están pensando algo como esto: otra vez vamos a repasar qué es lo que Cristo hizo en nuestras vidas. O como a veces se acerca mi esposa y me dice a mí:
Oye, es que los domingos siempre hablan del evangelio, puro el evangelio y el evangelio. O sea, como que ya cámbienle, ¿no? No sé si tú te identificas con un pensamiento como esos, pero yo quiero decirte esto. Nosotros no tenemos la prerrogativa de decidir qué enfatizamos con ustedes y qué no. Simple y sencillamente estamos siguiendo lo que la palabra enseña. Y lo que el apóstol Pablo hace, inspirado por el Espíritu Santo en estos siguientes versículos, es que nos vuelve a repetir qué es lo que Cristo hizo en nosotros para que tú y yo estuviéramos en Él. Por lo que es nuestra responsabilidad simple y sencillamente seguirlo a Él y repasar con ustedes esas mismas cosas. Otra de las razones por las que lo hacemos es porque lo que tú y yo realmente necesitamos para crecer y vivir en plenitud espiritual es ver a Jesús. Tú necesitas ver a Jesús. No necesitamos encontrar el hilo negro. No necesitas nuevos secretos. Simple y sencillamente tú y yo necesitamos, por así ponerlo, al viejo Jesús, al antiguo Jesús, que no ha perdido ni un grado de gloria ni de hermosura y que seguirá siendo tan glorioso hasta el día final. En la medida en la que tú y yo repasamos estas cosas y nos aferramos a estas cosas, somos capacitados para vivir como es digno de Él. Es por eso que el Señor nos lo remacha y nos lo remacha y nos lo repite vez tras vez, porque este es el tipo de cosas que nosotros necesitamos tener delante de nosotros. Así que empecemos viendo aquí el versículo 21. El Señor nos recuerda lo que éramos tú y yo antes de que estuviéramos en Cristo. Versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Básicamente lo que el Señor está haciendo es que nos está recordando quién tú y yo éramos. Y nos está diciendo dos cosas bien sencillas. Recuerda que tú estabas lejos de Dios. Vivías alejado. Y vivías alejado, ocupado en malas obras, porque eras de ánimo hostil. Lo que se traduce ahí como ánimo hostil, literalmente se debería de traducir de esta manera. Erais enemigos en la mente. El problema que tú y yo teníamos antes de Cristo no es que nos portábamos mal. No es que hacíamos cosas que no debíamos de hacer. Es que éramos enemigos de Dios. Vivíamos como enemigos de Él. Éramos enemigos en la mente. Todo nuestro ser se oponía a Dios mismo. Odiábamos a Dios. Ponte a pensar, recuerda cómo reaccionábamos tú y yo cuando nos invitaban a la iglesia. ¿Cómo reaccionábamos? No queríamos venir. ¿Por qué? Porque odiábamos a Dios, odiábamos su voluntad. Lo único que nos interesaba era hacer lo que nosotros queríamos. Y en ese escenario Él intervino. En ese escenario Dios se acercó a salvarnos. Tú estás aquí en la iglesia. No porque seas una persona lista que un día se le ocurrió venir a buscar a Dios. Tú odiabas a Dios. Tú vivías en un ánimo hostil para con Dios. Y lo que sucedió es que Dios se acercó a ti. Dios intervino en tu vida. Y esa intervención hizo toda la diferencia. Por eso estamos aquí. Y por esa intervención es que ahora tú y yo podemos recordar lo que éramos como cosa del pasado. Y no solo debemos de recordar lo que éramos como cosa del pasado, sino también debemos hacerlo.
Tú puedes recordar que eras un enemigo de Dios y debes recordar que eras un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra en ti. Ahora eres otra cosa. Ya no eres un enemigo de Dios. Un cambio poderoso sucedió en la esencia de tu ser. Si tú estás en Cristo, si tú has puesto tu fe en Jesús, no eres lo que solías ser. Eres otra cosa. Por una sencilla razón. Porque el Cristo glorioso que vimos la semana pasada, que es el creador de todo, la imagen del Dios invisible, el que sustenta todo, la razón de todo, el primero en todo, Él se hizo hombre. El Dios del universo, la tercera persona de la Trinidad, se hizo hombre. Vino a este mundo como un hombre y tomó un cuerpo de carne y hueso y murió en una cruz en tu lugar y en el mío. Y por medio de su muerte, es que tú y yo somos reconciliados con Él. Fíjate lo que dice aquí el versículo 22. Sin embargo, aunque vivíamos alejados, dice el versículo 21, y éramos de ánimo hostil, enemigos en la mente, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Jesús vino, este Jesús glorioso vino, se hizo hombre, murió en tu lugar y en el mío, y por medio de esa muerte logró la reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? Entre otras cosas, significa que ya no estamos alejados. Ahora estamos cerca de Dios. Y ahora, antes éramos enemigos y ahora somos hijos de Dios. Fíjate cómo se está robusteciendo nuestro entendimiento de lo que significa estar completos en Cristo. Estar completos en Cristo significa que Dios está cerca de ti. Ya, el día de hoy, Él está cerca de ti. Y está cerca de ti en una relación armoniosa contigo. Porque Cristo murió por ti y en una relación donde Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Cristo está cerca de ti y tú de Él como hijo amado. Eso es lo que significa estar completo en Cristo. Se está completando esta definición poco a poco y se va a seguir completando en la epístola. Hemos sido recibidos como hijos de Dios, hemos sido favorecidos como hijos de Dios y Él está cerca de nosotros. De hecho, vamos a ver en el mensaje de la siguiente semana que Él está dentro de nosotros. Dios está más cerca de ti de lo que cualquier persona puede estar. Ni tu esposa está tan cerca de ti como Dios está cerca de ti. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice Colosenses 1:27. ¿Quieres tú crecer en tu caminar con Cristo? ¿Quieres tú vivir en plenitud espiritual? No necesitas muchas cosas realmente. Necesitas creer verdades tan sencillas como estas, que se anclen en lo más profundo de tu ser. Él está cerca de ti y tú eres su hijo. A lo mejor tú me estás escuchando y estás pensando algo como esto. ¿Dios está cerca de mí? Yo no lo siento. Yo recibido como un hijo, parece que Dios me ha abandonado. Todo me está saliendo mal. Clamo al cielo y no me responden. Porque es que la Biblia dice que yo he sido recibido como un hijo de Dios si no siento un trato de hijo. Lo que yo quiero animarte es a que en medio de estas circunstancias tú abraces estas sencillas verdades.
Por Cristo Él está cerca y por Cristo yo soy su hijo. Y por medio de esa fe sencilla tú vas a poder atravesar esa circunstancia que estés pasando, honrándolo a Él y glorificando su nombre. O a lo mejor tú me escuchas y batallas para creer en esto que yo te estoy diciendo, no por las circunstancias que estás atravesando, sino por los pecados que has cometido. A lo mejor eres una persona que vives en el pasado. A lo mejor eres una persona que le da más peso a lo que has hecho tú que a lo que Cristo hizo por ti. Tú te defines a ti mismo a lo mejor como un adúltero, o a lo mejor como un ladrón, o como un mentiroso, o como un, no sé, un arrogante, un violento. No sé cómo te definas. Y tú te veas a ti mismo y digas, Dios no puede estar cerca de una persona como yo. Yo no puedo ser un hijo de Dios. Necesito hacer algo para ganarme el favor de Dios. Hay algo que yo tengo que hacer. Si tú estás ahí, yo quiero simple y sencillamente animarte a que creas que si tú has puesto tu fe en Jesús, estás completo en Cristo. Y eso significa que todos tus pecados son cosa del pasado. Tú puedes ver tus pecados, como dice aquí el versículo 21, aunque vosotros antes estabais alejados, antes eras enemigos, antes estabas ocupados en malas obras, pero ahora eres otra cosa. Ahora eres un hijo de Dios por la fe en Jesucristo, porque has creído en Él, ahora estás en Él y Él está cerca de ti. Y la obra de Jesús en ti es lo que nos define. Necesitamos tú y yo aprender a creer cosas tan sencillas como estas, en lugar de andárnosla quebrando y buscando la solución en lugares donde simple y sencillamente no están. Porque conforme nos atrevemos a creer que estamos completos en Cristo, somos capacitados, habilitados para vivir y ser como Cristo, para vivir en lo que ya somos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, entendiendo el para qué. Tú has creído en Cristo, has sido unido a Cristo, pero ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos unió a nosotros, a Jesús? Fíjate conmigo ahí en la segunda parte del versículo 22. A fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hemos sido hechos completos en Cristo. Hemos sido recibidos por Dios como hijos. Él vive en nosotros, está cerca de nosotros. Nos ha capacitado para vencer nuestros pecados. Nos ha librado del dominio de las tinieblas para que vivamos ahora en el reino de la luz. ¿Pero para qué? Para que seamos como Cristo, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. En pocas palabras, Dios nos unió a Cristo porque nos está preparando para el último día. Dios te unió a Cristo, entre otras cosas, porque te está preparando para el último día. Te está santificando, está purificando tu carácter, te está transformando el día de hoy porque está formando a Cristo en ti para el día en que estés delante de Él. Él te está preparando a ti para presentarte delante de Él. Léelo conmigo otra vez aquí en el versículo 22. A fin
de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando invitan a un niño a una fiesta, su mamá se estresa todo. Y yo lo veo porque, pues quién sabe por qué, ¿verdad? Pero bueno, yo lo sé ahí por algo. Y la mamá se esmera por preparar al niño para presentarlo guapo, limpio, bien arreglado en la fiesta. El niño no puede ni ponerse el pantalón derecho, se pone los zapatos al revés, pero llega bien presentadito a la fiesta porque su mamá lo preparó, su mamá lo arregló. Algo parecido es lo que Cristo está haciendo contigo y conmigo el día de hoy. Él tomó personas como tú y como yo, y el día de hoy y día a día nos está transformando. El Cristo que vimos la semana pasada, capaz de todo, la fuerza fuerte que sostiene el universo entero, este Jesús nos está transformando a ti y a mí, y tiene la firme resolución de dejarnos a ti y a mí listos para el último día. De manera que podemos estar confiados que tú y yo, por nuestra fe en Jesucristo, estaremos el último día santos, irreprensibles y sin mancha delante de Él. Él inició una obra en nosotros y Él lo va a hacer. Una de las preguntas más frecuentes que uno como pastor se topa es que la gente como que quiere saber qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Atraviesan por una situación y luego como que se acercan con nosotros y nos dicen: oiga, pastor, ¿qué es lo que Dios estará haciendo en mi vida? Como si la voluntad de Dios fuera algo así bien oculto que Él esconde así de nosotros para que quiere que nos esforcemos en descubrir. La realidad de las cosas es que este versículo nos ayuda a ver que la voluntad de Dios para ti, para mí, es bien clara. ¿Quieres saber qué está haciendo Dios en tu vida? Te está haciendo más como Jesús. Todo lo que tú estás atravesando, todo, Dios lo está utilizando para transformar tu carácter, para transformar tu persona, para santificarte, para purificarte, y así no solo glorificarse a través de tu vida de aquí hasta que te presentes delante de Él, sino para que tú estés listo en el último día delante del Cristo glorioso, santo, sin mancha e irreprensible. Lo que tú y yo podemos ver aquí es que la obra de Jesús es más completa de lo que generalmente percibimos. Jesús no solo vino a morir en nuestro lugar, y por medio de su muerte no solo perdona nuestros pecados, no solo nos lava y nos declara justos, sino que cuando Él nos recibe como hijos, nos empieza a hacer justos. Nos declara justos y ahora nos empieza a hacer justos para que seamos como Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo en ti. Ese es el propósito de Él, entre otras cosas, para tu vida y para mi vida. Él nos quiere hacer un pueblo santo, un pueblo consagrado para Dios, un pueblo puro, separado, que está dedicado a su servicio. Eso es lo que Él está haciendo en nosotros, y nuestra gloria es que no depende de nosotros. Nuestra gloria es que depende de Él. Yo testifico y veo en el equipo pastoral que estamos tratando de ayudarlos a ustedes, y nos damos cuenta el llamado tan alto que Dios tiene para todos nosotros. Y la realidad de las cosas es que pudiéramos simple y sencillamente frustrarnos, ¿verdad? Y decir: ¿sabes qué? No
No podemos. Vamos a llamarle a alguien que venga y tome aquí el lugar para que ayude a estas personas a ser santos. Pero la gloria de la iglesia es que no dependemos tú y yo de los hombres. No dependemos de los dones de nadie. Dependemos de un Cristo suficiente que ha decidido santificarnos. Y esa es la realidad de la iglesia por 2 siglos. ¿Sí son 2 siglos? Por 20 siglos, 2000 años, Jesús haciendo discípulos y santificándolos para presentarlos en el último día delante de Él mismo. Y su poder es suficiente. Y es por eso que estamos en esto. A lo mejor algunos que están aquí me están escuchando y están diciendo, ok, estoy entendiendo que el propósito de Dios para mi vida, entre otras cosas, es que yo sea santo, irreprensible y sin mancha delante de Él. Oye, pero que no se supone que todos los que hemos creído en Jesús ya somos santos. Que no se supone que en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo somos separados para Él. Tienes toda la razón. Y eso lo dice aquí el capítulo 1 en el versículo 2. Dale la vuelta por favor ahí tu Biblia. Quiero que lo veas conmigo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Pablo le está escribiendo a los colosenses y les escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, a estas personas que ya son santos, que ya llama a él santos, ahora les está diciendo que los está haciendo santos. ¿Qué quiere decir eso? Entre otras cosas, es que el Señor, una vez que nos toma, nos santifica, y una vez que nos santifica, nos empieza a discipular para enseñarnos a ti y a mí a caminar en lo que ya somos. ¿Qué es la santidad? La santidad no es algo allá afuera que tú tienes que agarrar, un estándar que tú tienes que alcanzar. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú ya eres santo. Ya has sido separado para Él. Y lo que Dios está haciendo, entre otras cosas, es que quiere enseñarnos a ti y a mí ahora a vivir en lo que ya somos. Eso es santidad. Quiero darte este ejemplo a ver si te sirve. Es una historia muy popular que se utiliza para motivar así a la gente, que es de un águila que nace entre gallinas. No sé si la has escuchado, pero es una historia de un águila que nace entre gallinas y con el paso del tiempo esta águila se da cuenta que no es gallina y pues empieza a comportarse como águila porque se dio cuenta que no era una gallina y ya no tenía que comportarse como una gallina. Voy a hacerle un poquito de cambio a esta historia para tratar de hacer mi punto y tratar de servirte. Imagínate que hubieran 10 gallinas y que de esas 10 gallinas Dios escoge a una de esas gallinas para convertirla en águila. Y una vez que la convierte en águila, la toma y la separa. Y una vez que la separa, empieza a enseñarle a dejar los hábitos antiguos de gallina para que aprenda a volar como un águila. Algo parecido es lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Antes de Cristo, tú y yo éramos pecadores. Vivíamos como enemigos de Dios, odiando a Dios. Y Él se apiadó de nosotros. Él nos escogió, nos puso el ojo. Y por la sangre de su cruz nos hizo sus hijos. Nos lavó, nos perdonó, nos justificó y nos hizo santos. Ya somos santos. Ya eres otra cosa.
Tus pecados son cosa de antes, de algo que tú eras antes, en lo que tú antes andabas. Ya no te definen. Ahora lo que nos define es la obra que Él hizo en nosotros. Somos santos. Y lo que Dios está haciendo es que una vez que nos hizo santos, nos está enseñando a vivir en lo que ya somos. El Señor escoge y toma pecadores, como decíamos la semana pasada, depravados y adictos a muchas miserias, como tú y como yo. Los perdona, los limpia y poderosamente los transforma en trofeos que evidencien la potencia de su gloria, en trofeos de gracia. Toma hombres y mujeres como nosotros, que lo odiaban, que caminaban como enemigos de Él, y los hace hombres y mujeres santos, sin mancha, irreprensibles, que viven para adorarlo a Él, para andar como es digno de Él, que anhelan agradarlo en todo. Si me dejas serte sincero, esa es mi historia. Y si tú estás en Cristo, esa es tu historia también. Cuando la Biblia nos dice que Dios nos está haciendo santos, que nos está consagrando, que nos está separando para Él, dedicando a su servicio, que nos está haciendo sin mancha, sin ninguna falla moral, irreprensibles, sin nada que nos puedan reprochar, no nos está diciendo que nos está haciendo personas que estén lejos del mundo. Personas que no estén involucradas en el mundo, sino gente como Cristo. Estamos completos en Cristo para ser como Cristo. Cristo se metió en este mundo. Se llenó sus manos, se ensució sus manos con el polvo de la tierra. Vino a mezclarse con nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es que en medio del ajetreo en el que tú y yo vivimos, vivamos como luz en este mundo. Que seamos personas que amen como Jesús, que vivan llenas de un gozo indestructible como Jesús, que estén llenos de paz en medio de todos los afanes de esta vida, que son pacientes como Jesús, benignos, bondadosos, fieles, puros, generosos, que se dominan a sí mismos, que no viven para sí mismos, que aman a Dios y sirven a otros. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pequeños Cristos, hombres y mujeres santos que reflejen su gloria en este mundo para Él. A lo mejor tú me estás escuchando y tú dices, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir así. Yo estoy kilómetros, años luz de distancia de ser como Jesús. Soy una persona bien impulsiva, rápidamente alguien me hace algo y yo tardo así como un año en perdonarlo. ¿Cómo puede Dios hacer de mí una persona así? Lo primero que yo quiero decirte es que estoy en la misma carrera contigo. Todos estamos en la misma carrera. Como nos decía el pastor Carlos, unos adelante y otros atrás. Todos estamos en lo mismo. Somos santos. Y ahora Cristo nos está santificando. Y entre otras cosas, lo que necesitamos es recordar en quién estamos. Estamos en Cristo. Tú estás en este Cristo glorioso que vimos la semana pasada, el preeminente. Y Él tiene la capacidad de transformar a hombres y mujeres como tú y como yo en hombres y mujeres santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Y si esta es una tarea que Él está haciendo, Él lo va a hacer. Por lo tanto, tú y yo podemos caminar seguros que sí podemos ser como Él. Antes de pasar a nuestro siguiente punto, quiero agregar algo más. Todo creyente genuino tiene este afín de presentaros santos sin mancha grabado en su corazón. Todo creyente genuino que está en Cristo, Dios está haciendo una obra en él. Y porque está haciendo una obra en él, lo está transformando para ser como él. Por lo tanto, esa persona anhela ser como Jesús. Yo te tengo que hacer a ti una pregunta. ¿Tú anhelas ser como Jesús o no? ¿Estás tú luchando por la santidad o no? Un creyente genuino está en Cristo y Cristo en él. Y Cristo en él está provocando estos anhelos de ser como él. Por lo tanto, si tú estás en la iglesia pero no tienes un deseo de crecer en santidad, estás aquí adentro pero no estás en Cristo. Y necesitas entenderlo. Tú necesitas un Salvador. Y necesitas un Salvador no porque te portas mal y eres malo con tus vecinos y a veces malos con tus hijos, porque eres un enemigo de Dios, porque odias a Dios y estás caminando a enfrentar la ira de Dios. Esto que nosotros decimos que antes éramos, si tú no estás en Cristo, tú todavía eres. Y te estoy diciendo estas cosas, entre otras de las razones es para que vengas a Jesús. Ven corriendo al Salvador, que es amplio y generoso y bueno en perdonar. Y lo único que va a suceder contigo es lo mismo que ha sucedido con nosotros. Cuando tú creas en Cristo genuinamente, Él te va a tomar a ti y te va a injertar en Él mismo y va a venir a morar dentro de ti y toda tu realidad cambiará también. Esto nos trae a nuestro último punto. La santidad no solo es gloriosa, la santidad no solo es necesaria, sino que porque estamos completos en Cristo, la santidad es posible también. Tú y yo sí podemos crecer en santidad. Pero una pregunta bien importante es ¿cómo le hacemos tú y yo para participar en el proceso? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para crecer en santidad? ¿Cuál es mi rol? Ese es mi tercer punto. ¿Cómo participo en el proceso? Cristo es el que nos está preparando. Cristo es el que nos está transformando. Nuestra santificación está asegurada, pero ¿cómo participamos? ¿Cómo colaboramos? Esa es una pregunta importante, es una pregunta muy amplia también, pero que este versículo que sigue nos contesta de una manera muy clara y sencilla. Y tú y yo creceremos más abundantemente en santidad en la medida en la que aprendamos a colaborar con lo que Él está haciendo en nosotros. Si tú y yo no aprendemos a colaborar con lo que Él está haciendo en nosotros, la máquina no se va a detener, pero a lo mejor, pues no quiero decir batalla un poquito más, pero tú y yo batallamos un poquito más. Él no batalla, Él va a cumplir su propósito, pero tú y yo batallamos un poquito más. Vamos a leer el versículo 23 para ver qué es lo que nos dice este pasaje de cómo colaboramos tú y yo para participar en nuestro proceso de santidad. Versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. La santificación plena que se nos está anunciando en el versículo 22, que Cristo va a lograr para nosotros,
que Él va a hacer de hombres y mujeres como nosotros, personas santas, sin mancha e irreprensibles, esa obra la va a hacer Él. Todo el mérito es de Él, el poder va a ser de Él. Tú y yo no nos vamos a poder jactar en nada en ese día por la obra de santidad que haya en nuestras vidas. Todo el mérito será de Cristo. Sin embargo, de una manera que no es tan fácil de entender, tú y yo sí participamos en nuestra santificación. Y participamos en nuestra santificación en la medida en la que permanecemos creyéndole a Jesús. En la manera en la que tú permaneces en fe, creyéndole a Cristo, bien cimentado, constante, bien agarrado, sin moverte de lo que Él es, de lo que Él te ha prometido. De esa manera tú y yo colaboramos en nuestra santificación. Es por medio de esa fe. La fe es el medio a través del cual tú y yo recibimos la gracia para caminar en lo que ya somos. Hace unos mensajes veíamos que el Señor nos está invitando, nos está llamando a andar como es digno de Él. Es un alto llamado. Y nos decía que para alcanzar ese llamado necesitamos ser fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Ok, ¿cómo obtenemos tú y yo ese poder? Ese poder conforme a la potencia de su gloria, que te permita a ti, que me permita a mí caminar en lo que ya somos. Aquí nos está diciendo este versículo de una manera bien clara esa respuesta. Si permanecemos en fe, vamos a ser santos, sin mancha e irreprensibles si permanecemos en fe. En la segunda predicación les di un ejemplo de un árbol que había crecido solo. No sé si se acuerdan de ese ejemplo. Cuando terminó el mensaje después, se me acercó una persona y básicamente a través de ese ejemplo yo les estaba tratando de ilustrar que el evangelio es como un agente autónomo. Como un agente autónomo que está produciendo fruto en nosotros, que nos está transformando en nuestro interior, solito. De esa manera el árbol había ido creciendo solo, no necesitó que nadie lo regala, creció solo. Entonces una persona se me acercó y me dijo, oye, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que el evangelio fructifique en mi vida? Y la respuesta de estas personas era algo así como, necesito leer mi Biblia, ¿verdad? Necesito orar más, necesito participar de las actividades de la iglesia, necesito involucrarme más. Y cuando yo me involucre, entonces el evangelio va a fructificar en mi vida. Yo con mucho gusto pude decirle que no. No tienes que hacer nada para que el evangelio fructifique en tu vida. El evangelio no necesita tu ayuda. No tienes que hacer nada, es su poder el que nos transforma. Este versículo complementa esta respuesta. No solo no tenemos que hacer nada, sino que tenemos que permanecer creyendo. Porque en la medida en la que tú y yo creemos en Jesús, recibimos la gracia de Jesús, recibimos el poder de Jesús para andar como Jesús. Crecer en santidad no depende de nuestras fuerzas ni de tus buenas intenciones. Déjame decirte algo, esas buenas intenciones las está provocando el Señor en ti. Lo que nos permite caminar en esos buenos propósitos que Él está poniendo en nosotros es su poder, ese poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo lo obtenemos? Si permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio. Y es importante
es importante plantearlo así de drástico. Yo sé que algunas personas me escucharon y dijeron, oye, no tengo que hacer nada yo para crecer en santidad, solamente permanecer creyendo. Sí. ¿Por qué es importante plantearlo así? Porque si no lo planteamos así, tú y yo por nuestra religiosidad deformamos nuestro caminar con Cristo. ¿Por qué es que nosotros los estamos convocando a ustedes a que vengan los miércoles? ¿Y por qué los vamos a invitar a que se involucren en un grupo de casa o en un contexto de comunión? No para que por medio de esas acciones que tú hagas crezcas, aunque no vas a crecer sin ellas. Pero no vas a crecer sin ellas, no porque sean indispensables o un fin en sí mismos, sino porque son medios que alimentan tu fe. Y por medio de esa fe que tú y yo abracemos, que le creamos a Jesús, es que recibimos la gracia y el poder de Cristo para ser como Jesús. Y si tú y yo no lo vemos así de claro, rápidamente empezamos a sustituir nuestra fe en Jesús por fe en nosotros mismos. Fe en lo que tú y yo podemos hacer. Entonces estoy siguiendo mis disciplinas espirituales, entonces voy a crecer. Estoy yendo a mi grupo de casa, entonces voy a crecer. ¿En quién estamos creyendo? Estamos creyendo en nosotros. ¿Qué es eso? Es incredulidad. Y no crecemos. Tú y yo fructificamos en lo que ya somos conforme a la potencia de su gloria, conforme permanecemos creyendo en Jesús. La invitación que Jesús nos ha hecho a seguirlo es a creerle. Es poner nuestra fe en una persona real. Creer en sus enseñanzas, creer en sus promesas. Y conforme tú y yo permanecemos creyéndole a Él, que Él es quien dijo ser, que Él hará lo que prometió hacer, de esa manera vamos siendo capacitados para caminar como es digno de Él. El pastor John Piper ilustra esto de una manera muy buena, ¿verdad? Él dice que la fe es como el acto de conectar una máquina en el enchufe de la luz. Que la fe es como el acto de conectar una máquina en el enchufe de la luz. De manera que la máquina conectada recibe de la luz un poder que no tiene en ella misma, pero que por medio de ese poder la máquina es capacitada para caminar en lo que ya es. Tú te conectas por la fe a Jesús. Te agarras, te conectas a la fuente de poder y por esa fe sencilla tú recibes de parte de Él el poder, la capacidad para hacer lo que ya somos. Tú y yo no podemos perdonar, por ejemplo, por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de su poder. ¿Cómo lo obtengo? Conforme permanezcas creyendo en Jesús. Una experiencia dolorosa de todo cristiano es ver a un hermano que estaba fructificando mucho, que daba mucho fruto en alguna etapa de su vida, que después ya no lo está dando, como que se está apagando. Es una experiencia bien dolorosa. Tú ves a esta persona que en lugar de conformarse a Cristo, como que se está conformando al mundo. Y a la persona que tú conocías, como que ya no es, como que algo le pasó. Invariablemente, cuando tú te acercas a un hermano que está pasando en una situación como esas, te vas a dar cuenta que el problema de raíz es que está dejando de creer. Está dejando de creer. De una manera u de otra, está dudando de la fidelidad de Dios. De una manera u de otra, está dudando de que Dios lo ama.
De una manera u de otra está dudando de que Dios pueda cambiarlo. De una manera u de otra tiene una visión deformada de Jesús. Ya no está viendo al Jesús que tú y yo vimos la semana pasada. Y como esa visión es deformada, él deja de creerle. Y como deja de creerle, se está desconectando. Y como se está desconectando, deja de experimentar el poder que no es de él, que es de él, de Cristo. Por lo tanto, no fructifica como antes lo hacía. Una de las principales estrategias del maligno es robarte a ti la fe. Porque cuando te roba la fe, te distorsiona la visión de Jesús, te lleva a no creerle a Jesús, te apaga. Porque dejas de experimentar su gracia y su poder. ¿Dónde estás siendo tentado tú a dudar de Jesús el día de hoy? ¿Dónde estás siendo tentado? Yo pensé en unas conversaciones que te voy a leer. No sé si te identifiques con ellas. A lo mejor estás pasando por una situación donde le estás diciendo a Dios algo como esto: Señor, después de todo lo que he hecho por ti, ¿me toca a mí vivir esto? Señor, es en vano todo lo que me he guardado para ti. Le va más bien a las personas que no te siguen, que no te honran. Y yo que he buscado guardar tu palabra, estoy aquí. Esta situación en mi casa nunca va a cambiar. No tiene caso que siga luchando. Este pecado que cometí ya destruyó todo. No creo que tu gracia pueda restaurar mi vida o mi familia después de esto que yo hice. Señor, parece que me oyes y no quieres contestar mis oraciones. Esta no puede ser tu voluntad, Señor. Esto no puede ser bueno. ¿Para qué me espero? Mejor resuelvo las cosas a mi manera. Si tú te fijas, si tú estás atravesando una conversación en tu mente como esta, si tú te fijas, el problema de raíz es que estás dejando de creerle a Él. Y conforme dejas de creerle, te desconectas de la fuente de poder que Él es. Lo que tú y yo necesitamos para crecer en santidad, para caminar en todo lo que Dios tiene para ti, para mí, es permanecer en la fe. Permanecer creyendo, bien cimentados, así como un edificio que está bien fundamentado, constante y sin moverte de la esperanza del evangelio, sin moverte del hecho de que Cristo te lo prometió. Cristo prometió salvarte y Él lo va a hacer. Cristo prometió glorificarse y Él lo va a hacer. Lo que tú y yo necesitamos es permanecer creyéndole a Él. Uno de los mejores ejemplos que hemos visto aquí en la iglesia de lo que es permanecer creyendo o confiando es como cuando un papá le dice a su hijo: mi hijo, espéreme aquí, voy a ir a arreglar unas cosas y luego vuelvo. Usted espéreme aquí quédese. El niñito, todo lo que tiene que hacer es esperar. Y va a poder esperar si le cree a su papá, si le cree que va a regresar. Entonces ahí está el niño y está esperando. Y de repente pues pasa una hora, ¿verdad? Y el papá no llega y ahí está el muchachito esperando. Su papá le prometió que iba a venir, no viene. Pero él dijo: yo me voy a esperar aquí porque mi papá me dijo que iba a venir y él va a venir. Yo le creo y permanece ahí. A lo mejor pasan por ahí unos amiguitos de él y le dicen: oye, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Vente con nosotros. No, es que mi papá me dijo que aquí me esperara y aquí lo voy a esperar yo.
ya no va a venir, se le olvidó, mejor vente. Y el niño permanece creyendo, aunque no lo vea. Ese acto de confiar es lo que nos santifica. Yo no sé lo que tú estás atravesando, pero lo único que sí sé es que Cristo es suficiente para esa situación que tú estés enfrentando. Y lo único que tú necesitas es permanecer creyéndole a Él. Que Él es quien dijo ser y que Él hará lo que prometió hacer. Y conforme tú permanezcas creyéndole a este Jesús incomparable, vas a seguir experimentando la gracia y el poder que necesitas para ser como Él. Conforme tú y yo permanezcamos creyendo que estamos completos en Cristo, vamos a ser habilitados para ser como Cristo.